Vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados con los temas que hemos estado viendo, particularmente el caso de las ondas que se forman en tubos de aire. Recuerden que hemos visto dos casos. El caso de tener un tubo con sus dos tapaderas abiertas y el otro caso, el de un tubo solo con una tapadera. Eh, Esto nos llevó a estas ecuaciones, que fue la clase que tuvimos ayer, en donde obtuvimos estos modelos matemáticos para la longitud de onda y la frecuencia de los diferentes modos de vibración en los dos casos. No olviden que para ambos n toma valores de 1, 2, 3, es una variable entera, eh, mientras que si usted trabaja con el modelo del libro, no se lo voy a olvidar, que en estas ecuaciones en lugar de 2n-1 tienen únicamente a n y entonces usted debe tomar valores sucesivos correspondientes a los números impares 1, 3, 5 en adelante. No olvide eso. Yo recomiendo trabajar con el modelo que desarrollamos. Bien, entonces vamos a trabajar primero con este problema. En este primer problema se nos plantea el caso de un tubo cerrado por un extremo. Entonces recuerden que para el caso del tubo cerrado por un extremo, al que el libro denomina simplemente tubo cerrado, sería este de acá. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, estas que están acá. Entonces se nos dice que tenemos un tubo con una longitud que se puede ajustar. Pero observen que ese tubo se nos dice que está cerca de una cuerda. Entonces vamos a dibujar el tubo aquí. Imaginemos que tenemos aquí el tubo. El tubo dicen que es un tubo ajustable. Entonces imaginemos que tenemos un tubo, como un tubo de ensayo, abierto por un extremo, algo así. Y tiene esta tapadera móvil, lo cual significa que la columna de aire que va a poder vibrar tendrá una longitud variable. Esta sería la columna de aire L, la columna del aire dentro del tubo. Entonces nos dicen que ese tubo se encuentra en la cercanía de una cuerda y salvo que nos digan lo contrario, en el caso de las cuerdas, ustedes pueden suponer que las cuerdas están sujetas por ambos extremos. Entonces vamos a suponer que tenemos una cuerda sometida a tensión que tiene longitud, vean para no confundirla. Le voy a llamar, a este le voy a llamar L sub T, longitud del tubo, y a este le voy a llamar L sub C, longitud de la cuerda. Luego, veamos que nos dicen que el alambre, o sea, LC, es de una longitud de 85 centímetros, 0.85 metros, y tiene una masa MC de 7.25 por 10 a la menos 3 kilogramos. Luego, con esto podemos obtener la densidad lineal de masa, m de la cuerda entre su longitud, es 7.25 exponencial 3 negativo dividido entre 0.85. Eso nos da 0.008. 0.0085 kilogramos por metro. Bueno, entonces ahora nos dicen que además se nos dice que la cuerda tiene una tensión, le voy a llamar simplemente T, tensión de la cuerda, de 4110 newtons. Es decir, que yo puedo calcular la velocidad a la que se propagan las ondas en la cuerda, BC,
va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido por mu. Es decir, la raíz cuadrada, permítanme, sería entonces lo siguiente, 4110 dividido por 0.0085, 600 nos da entonces 695.36 metros por segundo. Déjenme solamente verificarlo. Ujú. No, sí, son 483.529 raíz de eso. Sí, está bien, es 695.36. Muy bien, ya tenemos la velocidad. Ahora fíjense bien, aquí hay un fenómeno interesante que se da en estos problemas, en algunos de estos problemas que yo elegí, y es que eh, se produce algo que es conocido como resonancia, que recordarán que lo mencionamos en clases anteriores. Es decir, cuando hay dos sistemas diferentes, como en este caso tenemos una columna de aire en la cercanía de una cuerda vibrante y de alguna manera interactúan. Es decir, que el sonido de una de ellas puede provocar el sonido de la otra. En estas condiciones de vibración simultánea, a lo que se conoce como resonancia, ustedes deben considerar lo siguiente. La clave de la resonancia es matemáticamente que la frecuencia, le voy a llamar frecuencia de los modos de vibración de la cuerda, le voy a llamar n. Voy a usar la variable n para la cuerda y le voy a poner aquí c de cuerda. Se iguala con las frecuencias, los modos de vibración, le voy a llamar m para la variable entera que cuenta los modos de vibración del tubo, y le voy a llamar t. Esta es la clave matemáticamente del concepto de resonancia. Entonces nos piden que ajustemos la longitud del tubo de manera que cuando el tubo produzca un sonido con su fundamental, este haga que el alambre vibre en su segundo sobretono. Entonces, es decir, el tubo, que es este, va a tener la fundamental. Aquí tendríamos F1, M vale 1 para el tubo. Y esto va a hacer que suene o que vibre o que se active en el caso del alambre su segundo sobretono, que como recordarán, el segundo sobretono equivale a n igual a 3. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la clave de la solución. Vamos a sustituir en esta ecuación estos modelos matemáticos y de ahí vamos a resolver. O sea, para la cuerda es sujeta por ambos extremos, la frecuencia se resuelve de esta manera. Es decir, la cuerda está representada en su variable entera con n. Tendríamos entonces n sobre 2L por la velocidad de propagación de las ondas en las cuerdas, que ahí las tenemos. Y aquí tenemos LC. No se nos olvide que tenemos diferentes sistemas. Y para igualado con el valor de n igual a 3, ¿verdad? Es decir, aquí tendríamos 3 por 695.36 dividido entre 2 por la longitud de la cuerda, que nos la dan acá, por 0.85. Mientras que para el tubo, lo que vamos a tener es M. Fíjense bien, el tubo está es un tubo cerrado, es decir, un tubo que tiene una tapadera cerrada, a lo que el libro llama tubo cerrado. Entonces la ecuación que nos da
las frecuencias de los diferentes modos de vibración es esta, solo que ahí la variable entera es m, o sea, tendríamos 2 por m menos 1 dividido entre 4 por L del tubo. Y entonces en su tercer armónico tendríamos 2 por 3, 6 menos 1, 7. 7. 7. No, menos 1, 5, perdón. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Aquí. ¿Verdad? 3 por 2, 6, menos 1, 5. 5 dividido, multiplicado por la velocidad. Por la velocidad, que por cierto es la velocidad del sonido. ¿Verdad? En el caso del sonido, ya sabemos que salvo que nos digan lo contrario, la velocidad del sonido la vamos a tomar, ¿se acuerdan? Como 344 metros por segundo. Entonces aquí tendríamos 5 por 344 dividido por 4 LT. Igualamos estos dos, que es precisamente la condición que tenemos en la resonancia, y despejamos para LT. Entonces tendríamos 5 por 344 dividido por 4 veces longitud del tubo, igual a 3 por 695.36 dividido entre 2. Bueno, y resulta que el ET es de 0.35 metros aproximadamente. ¿Verdad? Bien, vamos al siguiente problema. Nos dicen que se tiene un tubo de ensayo vacío y que ese tubo de ensayo obviamente contiene, vamos a ver, aire. Se produce en ese tubo de ensayo una onda estacionaria fundamental, o sea que n vale 1. Se nos da la velocidad, nos dice que la velocidad del sonido es de 300, a tomar en cuenta, es de 344 metros por segundo, y que el tubo de ensayo actúa como un tubo cerrado, obviamente, porque está cerrado por un extremo y abierto por el otro. Luego las ecuaciones que vamos a usar son las mismas. Entonces nos dicen, inciso A, que si la longitud de la columna de aire es de 14 centímetros, o sea, tenemos todo este aire acá, en una longitud igual a L, y si L nos dicen es igual a 0.14 metros, ¿cuál es la frecuencia que tiene esta onda estacionaria? Bueno, entonces tomamos la ecuación que corresponde, Fn es igual a 2n menos 1 dividido por 4L multiplicado por la velocidad del sonido. Y lo vamos a calcular. Estamos hablando de la fundamental, entonces F1 va a ser igual a 2. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Va a ser igual a 344, entonces dividido entre 4, que multiplica a 0.14. Y resolvemos. Vamos a ver cuánto nos da eso. 344 entre 4 por 0.14. Y da 0.600, dice. No puede ser. Permítame, lo voy a repetir. 4 por 0.14. Eso es 0.56. 344
entre 0.56. Eso nos da, sí creo que está bien el resultado, 344 entre 0.56 igual a 614 Hz. Aproximadamente 614 Hz. Esa es la frecuencia que nos piden. Ahora B, dicen, determine la frecuencia de la onda estacionaria fundamental de la columna de aire si el tubo se llena hasta la mitad con agua. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos la mitad del tubo con agua, agregamos agua, vertimos agua hasta la mitad en el tubo. Entonces, la mitad es la única donde se va a alojar aire. Vamos a tener una columna de aire ahora que va a ser la mitad de la anterior. Le voy a llamar L'. L' es igual a L medios. Quiero saber cuál es la nueva fundamental, entonces sustituyo con los mismos valores. Para la velocidad tendríamos que F1' va a ser igual a 344 dividido entre 4 por L'. Es decir, va a ser igual a 344 dividido entre 4 por L entre 2, o sea, por 0.14 entre 2 queda 0.7. Vamos a calcular cuánto nos da la nueva frecuencia. Tal parece que va a dar el doble, pero vamos a calcularlo. Sería entonces 344 entre 4 por 0.7, que es la mitad. Y eso nos da 122, es la mitad. Nos da 122 punto algo. Lo perdí aquí, 122.85 Hz. O sea, aparentemente es la cuarta parte de esto. Bien, vámonos a otro problema más. Nos dicen que una persona toca una flauta pequeña. Vamos a tener aquí una flauta. Una flauta es como, ahí nos van a decir qué tipo de tubo tomar. Pero aparentemente es un tubo abierto por un extremo. Aquí tenemos una flauta pequeña. Esa flauta tiene una longitud de 10.75 centímetros. Le vamos a llamar LF, longitud de la flauta. Entonces la longitud de la flauta es de 0.1075 metros. Es abierta por un extremo. O sea que vamos a continuar teniendo estas ecuaciones de tubo cerrado. Cerca de una cuerda. Aquí vamos a tener entonces a la par una cuerda. Repito, si no nos dicen, uno puede suponer que la cuerda está sujeta por ambos extremos. Cerca de una cuerda que tensa, nos dicen que tiene una frecuencia fundamental F1 de 600 Hz. S1C de la cuerda. Nos dicen que tomemos la velocidad del sonido como igual a 344. Y que entonces que calculemos con cuáles armónicos de la flauta resonará la cuerda. Fíjense bien. De nuevo tenemos el caso de resonancia. Entonces acuérdense que la resonancia matemáticamente implica que las frecuencias de los modos de vibración de la frecuencia de la flauta, voy a llamarle F y voy a usar la variable N para representar sus diferentes modos de vibración, se igualan con algunos modos de vibración de la cuerda. Voy a usar la variable M. ¿Ok? O sea, si yo sustituyo estos modelos que tenemos acá, siendo que la flauta es un tubo abierto por un extremo, tendríamos entonces 2n-1 por la velocidad del sonido por Bs dividido entre 4 veces la longitud de la flauta, ¿verdad? Se iguala con algunos
donde aquí tendríamos este modelo, porque aquí tenemos una cuerda sujeta por ambos extremos. Aquí tendríamos entonces n por la velocidad de las ondas, pero observen que no tenemos esa velocidad de las ondas. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan? Que yo puedo decir, si yo tomo este modelo, voy a hacer esto acá, para el caso de la cuerda, tendríamos que las frecuencias de vibración de la cuerda, que son iguales a en M, ahora estoy usando M, por la velocidad de las ondas en la cuerda, BC, entre dos veces la longitud de la cuerda. Si yo tomo n igual a 1, me va a dar esto que está acá, con m igual a 1. O sea, la fundamental es esto que tenemos acá, que es cuando esta expresión toma el valor de 1. Esta es la fundamental en el caso de la cuerda. Quiere decir que los diferentes modos de vibración, m, aquí por cierto es m, los diferentes modos de vibración yo los puedo escribir en ausencia de velocidad y de longitud, que es lo que tenemos, como m veces la fundamental. Y la fundamental nos la están dando, nos dicen que es de 600. Entonces esto yo lo puedo escribir como m veces 600. Nos va a quedar así, 600m. Entonces ahora hay que ver para cuál despejamos. Dice aquí, ¿cuáles armónicos de la flauta? Aquí tenemos a la flauta. Y del otro lado tenemos a la cuerda. ¿Cuáles armónicos de la flauta ¿Con cuáles armónicos de la flauta resuena la cuerda? O sea que yo necesito saber cuáles son los armónicos de la cuerda. Entonces voy a despejar en esta ecuación para m. ¿Ok? Entonces vean que nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 12n menos 1. Aquí vamos a tener 344 dividido entre 4. Y la longitud de la flauta nos dicen que es 0.1075 y esto es igual a m. Entonces vamos a ver cuánto nos dan esos términos que se multiplican ahí. A ver, sería 344 dividido entre 4 por 0.1075, ¿verdad? Y eso, vean, es igual a 800. O sea, permítanme. O sea que nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 2n, fíjense bien, sustituyendo todo eso. 2n menos 1. Ah, y falta el 600, por cierto. Aquí queda 600. 2n menos 1 por 800 es igual a m por 600. Entonces, si despejamos, nos va a quedar 800 entre 600, 2n menos 1 por 4 tercios quedaría acá, si no me equivoco, igual a m. A ver, sí, se cancela, queda 8 entre 6, que es lo mismo que 4 entre 3. Y entonces lo que vamos a hacer es que para saber cuál es armónico, ya tenemos una ecuación de recurrencia que nos relaciona los armónicos de la cuerda en términos de los armónicos de la flauta. Pero el problema ahí no lo hemos resuelto. Estamos en proceso de solucionarlo. Entonces déjenme ampliar esto para que podamos resolverlo. Entonces dupliquemos esto y trabajemos aquí. Voy a quedar con la ecuación. Nos vamos a quedar con la ecuación para que podamos resolver. Entonces nos quedamos con esa ecuación. Oh,
Y entonces, fíjense bien, vamos a construir una tabla. Esa tabla vamos a tener lo siguiente, para que vean cómo ahora esta ecuación nos sirve para contestar la pregunta que nos dicen, que nos están haciendo. Entonces, en esa tabla tenemos, voy a colocar aquí, vamos a insertar una tabla, digamos de unos 6 lados por, así, algo así. Ustedes después van a trabajar verificando eso. En la primera columna vamos a colocar los valores sucesivos de la variable independiente que es n, los modos de vibración de la flauta. A ver, así. Vamos a ver eso. Entonces aquí tenemos n, aquí tenemos el valor que se consigue para m, y aquí vamos a tener una conclusión que va a venir de la comparación de los dos valores o de los resultados obtenidos. Entonces vamos a poner una observación acá. Y creo que vamos a necesitar más líneas. Déjenme incluir esto acá. Vaya. Creí que se podía insertar. Ok, entonces fíjense bien. Si yo tomo el valor de n igual a 1, observen, me va a quedar 2 por 1, 2, menos 1, 1, me va a quedar que el valor de m es 4 tercios. ¿Verdad? Y entonces observen que 4 tercios, no se les olvide que n y m son variables enteras. Eso quiere decir que los armónicos de la flauta que hagan resonar a la cuerda son aquellos que produzcan matemáticamente aquí un número entero para la cuerda. O sea, para n igual a 1 lo vamos a dejar como un ejemplo. Para n igual a 1, aquí yo obtengo 4 tercios. Por lo tanto, aquí no hay resonancia. Lo voy a representar de esa manera. Si sustituyo n igual a 2, me da 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y miren, 3 entre 3 se cancela y nos queda 4. Entonces, para 2, el segundo armónico de la flauta produce el cuarto armónico de la cuerda. Entonces, aquí hay resonancia. Vamos a probar para 3. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Nos da un número que no es entero. Para 4, 4 por 2, 8, menos 1, 7 tampoco. Para 5, 2 por 5, 10 menos 1, 9, y esto nos resulta, ¿verdad? Porque nos da 12, si no me equivoco. A ver, 8. A ver, 2 para 5 nos da 2 por 5, 10, menos 1, 9, por 4 entre 3. O sea, es 12, ¿verdad? 3 por 3 entre 3. Se cancela este y nos queda 3 por 4, 12. Dijimos para 5. Entonces tenemos 5 y aquí se va a producir el número 12. Y entonces podemos ver que estos difieren en 3. Quiere decir que el otro va a ser 8. Y aquí voy a obtener 4, difieren en 8. El otro va a ser 20, verifiquémoslo. Tendríamos 8 por 2, 16 menos 1, a ver, para 8, ¿verdad? Por 17, 17 por 4, dividido por 3, ¿cuánto nos da esto? Vamos a ver.
17 por 4 entre 3. No, no sale así. ¿Cuál es? 8 por 2. Ah, no, 15 es. 8 por 2, 16 menos 1, 15 por 4 es 15 acá. 60, eso da 60 entre 3 es 20. Ahí está, es lo que teníamos. Entonces, esta tabla nos muestra lo que nos están solicitando. Eso es la respuesta que esperábamos. Aquí tenemos la solución. Era lo que habíamos encontrado, ¿ven? De la comparación, el segundo, el quinto, el octavo, etcétera. O sea, el 3n-1 genera los armónicos 4, 12, 20, que usted puede encontrarlos con una ecuación de recurrencia. ¿Ok? Bien. Nos vamos a quedar por ahí. Les va a quedar este problema pendiente para que ustedes lo resuelvan y lo discutimos mañana. Pasen un buen día, jóvenes.